Entonces, bueno, recordar de que este instructivo comienza hoy, ¿cierto? 31 de mayo, hasta el 18 de junio. Recordemos que estamos grabando la clase, ¿ya? Por lo tanto, más adelante, dentro del rato, voy a subirse las clases a internet para que la puedan ver nuevamente. En caso de que, como dice Loreto, que tiene mala señal, ¿cierto? Ya estaba presente. em, Así que no hay problema, ya está presente, ¿ya? Y por lo mismo, para aquellos que tengan, ¿cierto? Su red un poco mal, de hecho en la mañana se cayó internet en una empresa, se cayó el wifi, así que tuvimos que estar ahí improvisando. Así que conectándole con nuestras redes móviles. Pero ya ahora está estable, así que yo a medida que ya tenga listo, ¿cierto? Nuestra clase, yo se las voy a subir, ¿cierto? A internet para que lo puedan ver después. Bien. Ahora, vamos a estar trabajando hoy día con nuestro objetivo de aprendizaje número 3. ¿Ya? Este objetivo ya vamos a comenzar un poquito más allá y dice desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos matemáticos, realizar cálculos y obtener términos definidos por una regla o patrón. ¿Ya? Ya no estamos conociendo los conceptos básicos, sino que ahora ya estamos desarrollando y programando. Ya estamos como justo en la antesala de partir con nuestras clases prácticas, de utilizar estas herramientas tecnológicas que a nosotros nos van a permitir realizar programaciones. Bien, entonces vamos a ver en esta quincena cuáles van a ser los distintos tipos de datos, ¿ya? Y de qué manera están representados y cómo es su uso, ¿ya? Em, por lo tanto, ¿cierto? Bueno, al igual que las instructivos anteriores, ¿cierto? Em, Ojalá, cierto, duda, consulta, lo tratemos de abordar casi todo en clases para que así tengan una respuesta inmediata, ¿ya? Y en el caso de, obviamente, tener alguna otra duda extra, ¿cierto? Cuando ustedes estén realizando su instructivo, también la pueden ir haciendo por el correo de contacto, ¿ya? También recuerden que la entrega es súper importante, que esta la pueden ir haciendo, ojalá, previo al plazo, para que no tengan dificultades además con las otras asignaturas, que realicen esta entrega, ¿cierto? Antes, en este caso del 18 de junio, a las 13 horas. Y la entrega, ustedes saben que la pueden hacer mediante el envío de las fotografías de sus páginas del cuaderno, o la pueden enviar en formato PDF o en un Word, ahí ustedes pueden colocar todas las fotitos, así que ahí no hay problema, ¿cierto? En, para que ustedes no tengan problemas. Ahora, si no caben todas las imágenes en un correo, me pueden enviar 2 correos, 3 correos, ahí los que sea necesario, ¿ya? Así que no hay problema también. Em, bueno, por lo mismo, ¿cierto? Es importante que realicen eh, ¿cierto? Sus tareas, ¿cierto? En un espacio y en un horario establecido para que no se vayan juntando con otras, ya traten de ir ojalá, estas actividades son bastante cortas y la idea es que lo vayamos haciendo en clases, entonces no es tanto, ¿cierto? Lo que queda para que ustedes puedan ir haciendo solitos. Bien, y obviamente participar de las clases virtuales. Recuerden que acá es la instancia en donde nosotros podemos ir desarrollando, ¿cierto? Aclarando las dudas, desarrollando el instructivo, ¿ya? Y obviamente estar trabajando en un espacio tranquilo, ¿ya? Si es que no lo llegasen a tener, ojalá también usar audífonos, que es una buena forma que ustedes tienen como para poder estar más tranquilos y aislados de la bulla exterior que puedan tener. Ahora, vamos a trabajar con guías de trabajo, 2 guías de trabajo, en donde vamos a estar utilizando la representación y el manejo de datos en el computador. Bien, para ello, ¿cierto? Vamos a tener que ir completando, ¿cierto? Desarrollando, ¿cierto? Los ejercicios que aquí se van a plantear y vamos a ir leyendo paso a paso cada una de las preguntas. Bien, entonces, apenas aparezcan dudas, ahí ustedes me van comentando, ahí pueden interviniendo por el chat o por el micrófono y vamos a partir con lo primero. Dice como título,
Representación y manejo de datos en el computador. Dice, pregunta inicial, ¿les gusta andar en bicicleta? Esta es una pregunta que responderás con un sí o un no. Esto es la forma en que normalmente la gente puede entender, pero hay más formas de responderla. Haz una lista de las distintas formas en que podrías escribir, decir o representar a una pregunta con sí o no de sus respuestas del punto anterior. A cada representación es un sistema diferente, pero todas equivalen a la misma información. ¿Por qué tenemos tantos sistemas diferentes para representar la misma información? Ya, entonces, esto es una pregunta de análisis, ¿cierto? Que obviamente ustedes no la van a responder, sino que es para que comencemos a reflexionar acerca de cómo uno puede escribir, ¿cierto? O representar una información de distintas maneras, ¿ya? Recordemos que nosotros en las quincenas anteriores estuvimos trabajando con las distintas formas en cómo uno puede escribir eh, un texto, ¿cierto? Vimos el código Morse, vimos el código binario, vimos, bueno, que va muy de la mano, ¿cierto? Con el código ASCII. Vimos, bueno, el alfabeto, ¿cierto? Que es un universalmente, ¿cierto? Conocido de representar palabras. Y si bien es cierto, cada sistema es diferente, pero todas equivalen a lo mismo, o sea, todas entregan información respecto a lo que uno quiere comunicar. Bien, ahora, el tema ahora es que tenemos que nosotros averiguar cómo una computadora va a representar una imagen, ¿cierto? Bueno, vimos un video, ¿cierto?, en la clase pasada, en donde, o sea, la semana pasada en realidad, en donde vimos cómo un computador, ¿cierto?, representa imágenes por medio de un sistema como de matriz, ¿cierto? Donde cada píxel, ¿cierto? Que tenía la imagen estaba representada por un color que a la vez estaba representado por un código binario y que este código binario representaba una tonalidad, ya sea una tonalidad en escala de colores o en escala de grises, ¿cierto? Entonces, ¿cómo representan los computadores las imágenes? Por medio de los, del, por así llamarlo, del coloreo de los píxeles, ¿cierto? Ahora, cada imagen es distinta. Hay imágenes que tienen millones y millones de píxeles, como también hay imágenes que tienen muy poquitos píxeles, ¿ya? Y que obviamente eso va a depender de la de la, de la calidad de la imagen, ¿cierto? Del tamaño de la imagen, del uso que le vamos a dar, puesto que nosotros tenemos imágenes que son exclusivamente para usarlas como iconos o imágenes que son ocupadas para colocar un fondo de pantalla. Y obviamente el manejo que tiene el computador para esas imágenes es muy distinto al cómo lo va a usar, eh, por ejemplo, el celular. Ya, de repente el celular tiene una resolución distinta a la de un computador, que uno la puede ver chiquitita, pero el computador la ve gigante. Entonces, obviamente, ahí cada procesador, ¿cierto? Es quien es el encargado de poder representar esta imagen, ya sea en un computador, en un tablet, en un celular, en una televisión, ¿ya? Porque también funciona no de la misma manera, pero similar, ¿ya? Entonces, ¿cómo representa la imagen de los computadores? Como algo similar a lo que tenemos acá, ¿ya? Em, Obviamente acá ya estamos generando dos colores solamente, ya tenemos o blanco o negro, ¿ya? Pero recordemos que a su vez, si esto tuviéramos colores, cada color está representado por una tonalidad que está escrita obviamente en sistema binario, ¿ya? Que eso obviamente se puede trabajar. Ahora, la idea es que nosotros podamos ir trabajando ya con estas matrices de 10 por 10, ¿ya? Y vamos a tener acá una representación de una X, ¿ya? ¿Cierto? Si nosotros vemos la figura completa, esta es una X, ¿ya? Y a la derecha tenemos la representación de cómo fue definida, ¿cierto? Cada uno de los colores. En el caso de esta figura se representó con blanco
al número 1 y con negro al número 2. ¿Ya? Ahora, el trabajo que ustedes van a tener que hacer en esta primera instancia es completar el cuadro que tenemos a la derecha con unos y ceros correspondientes, ¿cierto?, a la imagen que yo tengo acá a la izquierda. ¿Ya? Ahora, si quieren, y que es mucho más cómodo, completar los negros con ceros, ¿cierto? Que es como lo más fácil, ¿cierto? Para no confundirse. Y finalmente, lo que no completen con ceros será lo que ustedes van a completar con unos, ¿cierto? Entonces, acá en esta primera instancia, ¿cierto? Se pide que ustedes completen esta matriz, completando obviamente con unos y ceros, dependiendo si el cuadrito que tengo a la izquierda está pintado en blanco o está pintado en negro. Bien, esa es como la primera parte, ¿ya? Entonces ya aquí llevamos la A y la B. Ahora, tercera, bueno, llamémoslo segunda pregunta. ¿Qué representa cada cuadrado que tenemos representado acá arribita? ¿Qué creen ustedes con respecto a los de arriba? ¿Qué creen ustedes que representaría cada cuadrado en la imagen? Ahí ustedes vayan comentándome en el chat si es que alguien sabe. Sí, Diego, exactamente. ¿Cierto? Cada cuadrado representa un píxel, ¿cierto? Ese concepto de píxel, bueno, yo creo que ustedes han escuchado hablar de lo que es un píxel, ¿cierto? O sea, dejando de lado lo que es la película. Sí, ¿cierto? Ya, súper. ¿Y en qué parte, a ver, en qué ámbito han escuchado la palabra píxel? Bueno, obviamente tiene relación con las imágenes. Pero ¿en qué parte, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del concepto píxel? Ya en videojuegos. ¿Ya? ¿En dónde más habrán escuchado la cantidad, los píxeles? Ya, fotografías, pantallas, sí, videos, súper bien videos. Ya, ¿dónde más? A ver, ¿qué otra cosa más ocupa píxeles? ¿Qué elemento de nuestra vida cotidiana podemos usar píxeles? Por ejemplo, si una imagen, ya, ¿y quién captura imágenes? Para así llamarlo un poquito más, para darle más, ya, los celulares, pero la cámara, ¿cierto? A eso quería llegar, la cámara. La cámara de los celulares o la cámara fotográfica utiliza píxeles, o sea, en realidad utiliza no la palabra píxel directamente, sino que utiliza los megapíxeles, ¿cierto? Que como su nombre indica, megapíxeles es como un bloque de píxeles, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de megapíxeles que tenga el lente de la cámara, será la calidad de la imagen. O sea, mientras más megapíxeles, la imagen va a tener mayor detalle, ¿cierto? Va a estar representado por muchos más cuadraditos que me genere una imagen más nítida, ¿cierto? Asimismo, por ejemplo, los televisores, mientras mayor resolución tenga, significa que más cuadraditos van a ver tanto hacia la izquierda, o sea, de largo como de ancho. Ya, por ejemplo, actualmente, bueno, teníamos los HD, ¿cierto? Que eran los 1080 por 720. Ahora tenemos los 4K, ¿ya? Que son como los 4096 por 2000 y tanto. Ahora ya tenemos los 8K, ¿ya? Que son el doble, ¿cierto? Del 4K. Y así sucesivamente va a ir saliendo año a año nueva tecnología en donde lo que prioriza, ¿cierto? Esta nueva tecnología es poder generar una imagen con mayor cantidad de píxeles, ¿cierto? Imagínense tener 4000 píxeles de largo por 2000 de ancho, ya vamos a tener millones y millones de cuadraditos pintados que van a generar y dar forma a una imagen.
Ya, obviamente, nuestro ojo humano es el rey, ¿cierto?, de los píxeles, ¿ya? O sea, el ojo humano es aquel que puede capturar la mayor cantidad de píxeles y ninguna imagen va a ser mejor que un ojo humano, ¿ya? Por mucho que uno quiera tratar de imitarlo. Entonces, obviamente, tratamos de buscar, ¿cierto?, lo más parecido a los humanos, pero yo creo que algún día quizás se pueda lograr, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante saber de que eh, cada píxel, ¿cierto?, que está formando una imagen, ¿ya? Por ejemplo, en la pantalla de nuestro computador podemos ver muchos colores, ¿ya? Y cada cuadradito, cada píxel, ¿cierto?, que nosotros podemos tener va a estar iluminado, ¿ya? Ahora, esta iluminación, esta pigmentación que tiene, va a denotar, ¿cierto?, la imagen que voy a formar, ¿ya? Por ejemplo, en este cuadradito tenemos una imagen cero, ¿cierto?, que está apagado, después uno que está prendido, 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 apagado, ¿cierto? Entonces, claramente si yo veo esto como cuadraditos individuales, vemos simplemente cuadraditos prendidos, apagados, prendido, apagado, prendido, apagado, que la verdad es que sueltos no representa mucho, pero si lo veo como un conjunto y lo veo, ¿cierto?, de un todo, puedo darme cuenta de que esto representa una cruz, ¿ya? Em, ¿Solamente le pasa a usted, Katy? ¿O al resto igual? Porque veo por ejemplo, al David que se está conectando y desconectando mucho. Entonces quizás tenga problemas con el internet. Sí, no, está de la mañana, sí. Ya, así que no se preocupe. A mí en la mañana tuve muchos problemas y ya, gracias al de arriba, se solucionó. Ya, pero sí, yo sé que hoy día está súper inestable el internet. Ah, ya, ok, Katy. Pero lo bueno es que lo estoy grabando, así que después va a poder revisarla cuando se le estabilice mejor el internet. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué representa cada cuadrado? Un píxel, ¿cierto? Este píxel, ¿cierto?, que puede tener la pigmentación, el color que yo le quiera atribuir, ¿ya? Y que obviamente en un todo, ¿cierto?, vamos a poder ver qué podemos observar. De hecho, si alguno de ustedes tiene una tele antigua, se puede dar cuenta, o si es que lo hicieron desde chico, que uno puede acercarse tanto a la pantalla que uno puede ir viendo, ¿cierto? De hecho, estos píxeles que tenían las pantallas antiguas eran verdes, azules con rojo. Eran tres colores en un cuadradito. Y dependiendo de la tonalidad, pues si por ejemplo que sea más rojo, o que sea más azul, o que sea más verde, si uno lo veía de tan cerca, uno podía darse cuenta de cómo estaba hecho ese cuadrito. Y ese cuadrito era como un píxel tricolor. Y todos eran rojos, azules y verdes. Entonces, cuando uno los veía de muy cerca, ¿cierto? Porque ahora actualmente las pantallas LED tienen tantos píxeles que ya no nos permite poder hacer esa observación. Pero, por ejemplo, si uno, por ejemplo, al celular le coloca una gotita de agua pequeña en la pantalla, se puede lograr observar, porque obviamente la gota genera un efecto de lupa, se pueden observar esos pequeños píxeles, pero de esos tres colores. Y con esos tres colores van formando todo el espectro de colores que nosotros conocemos. Entonces, eso es como si ustedes lo pudieran hacer notar, así como no le van a colocar agua a la tele, sí, porque ahí les va a dar corriente. Pero, por ejemplo, en la pantalla del celular, una gotita de agua, se van a dar cuenta, ¿cierto?, de lo que les estoy hablando. ¿Ya? Entonces ahí lo pueden chequear, ¿cierto?, más adelante cuando sea la tarde. Ya, pero no lo hagan en la tele, sino después puede ocurrir un accidente. Bien, ahora, vamos a ver acá lo siguiente. Dice, si piensan en el código ASCII y en la forma de representar las imágenes con ceros y uno, ¿qué pueden decir respecto del manejo de su complejidad? ¿Es una representación fácil o difícil? ¿Permite manejar muchos datos e información? Entonces, ahora pensemos en lo de la clase anterior. ¿Ya? Pensemos, ¿cierto?, en este código que es como un, un formato de representación, ¿ya? Que viene como en una maleta, que yo veo el código binario y yo no sé si es que es una letra, yo no sé si es un número, yo no sé si es un color, yo no sé si es un sonido, yo prácticamente no sé nada, ¿ya? O sea, ese número puede ser
una representación de muchas cosas. Entonces, si pensamos en este código, ¿cierto? Y en la forma en cómo representa las imágenes con ceros y uno, ¿cierto? Que se recuerdan bien, vimos el video donde estaba esa fotografía pixeleada, ¿cierto? Pero viéndolo en un espectro de blanco y negro, eh, ¿eso ustedes creen que es una forma fácil de representar o más difícil? ¿Qué creen ustedes al respecto? Para que vayamos así completando nuestras preguntas. Sí, o sea, imagínense que si ustedes fueran el computador, ¿ya? Ustedes fueran, ¿cierto?, el procesador de los datos y viene una persona y le trae un camión con códigos y se los deja ahí y les dice y se los va tirando así desordenado o quizás se los puede pasar ordenado y ustedes van a tener que ir traduciendo toda la información para formar la palabra, ¿cierto? Entonces, con respecto a ese manejo, ¿qué tal está la complejidad? Tomando en consideración, ¿cierto? Todos los códigos, ¿cierto? Que podemos formar con los números binarios, ¿cierto? Recuerden que también nosotros vimos una pequeña guía en donde vimos, ¿cierto? Todos los códigos y símbolos que podíamos obtener. ¿Mm? O podemos irnos un poquito más atrás y recordar cuando hicimos nuestra clase práctica de lenguaje en clave Morse. Recuerden, ¿les costó, se les salió fácil o difícil descifrar los códigos? ¿Escuchar y descifrar? Claro, ¿cierto? O sea, para nosotros como humanos es fácil entendernos porque podemos hablar, podemos escucharnos y podemos comprender lo que estamos hablando. A un computador quizás le cueste más escucharnos y comprendernos, ¿cierto? Porque él piensa de una manera distinta, ¿cierto? En lo cual está súper bien lo que dice su compañero, ya que este código ASCII, ¿cierto? Está diseñado para que un computador lo entienda, ¿ya? O sea, el lenguaje del computador, ¿cierto? Funciona todo a partir de este código binario, ¿cierto? Que se genera con estos números cero y uno, ¿ya? Entonces, claro, para un computador no es para nada difícil. Es como, por ejemplo, la calculadora. La calculadora es básicamente un computador, ¿ya? Que lo que hace es desarrollar cálculos matemáticos, ¿cierto? Y para una calculadora resolver una multiplicación lo hace de manera instantánea, lo que nosotros nos demoramos un mundo, ¿cierto? Si lo comparamos en la velocidad que tiene una calculadora y la velocidad que tenemos nosotros. Ahora, lo mismo va a pasar con el computador. El computador obviamente tiene otro idioma, ¿ya? Que es lo que estamos tratando de aprender nosotros acá, y que para él, ¿cierto? La representación va a ser fácil. Ahora, para que represente correctamente, nosotros también tenemos que darle las instrucciones adecuadas, puesto que si a un computador no le digo que realice la tarea como corresponde, el computador va a ser tan práctico que va a tomar lo que nosotros le digamos y lo va a hacer, ¿ya? Entonces, a nosotros le vamos a decir, quiero minimizar, me equivoco, coloco la X y el computador lo va a cerrar. O sea, él no va a saber lo que yo estoy pensando. O sea, él no sabe que yo quería minimizarlo. Por lo tanto, el computador va a ser muy práctico a la hora de decidir, ¿lo hago o no lo hago? Si no, para él va a ser uno o cero, ¿ya? O va a ser bueno o va a ser malo. No va a haber un término intermedio, ¿ya? Entonces, quizás por eso para nosotros, quizás al comienzo nos cuesta un poquito la programación, ¿ya? Porque uno tiene como, así como cuando uno juega ajedrez, uno tiene que adelantarse unas 5 o 6 jugadas antes, sabiendo lo que puede pasar, ¿cierto? Antes de hacerlo, ¿ya? Es como cuando uno realiza cálculo mental, ¿cierto?
uno cuando va resolviendo cálculo mental, o tiene una ecuación pequeñita, ¿cierto? Y uno la puede ir calculando mentalmente antes de, eso mismo es lo que uno tiene que ir haciendo al momento de programar, ¿cierto? Adelantándose a lo que el computador va a hacer. Y antes de hacerlo, porque si no, obviamente nos vamos a demorar mucho y quizás vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Entonces, por eso es importante que vayamos familiarizándonos con el idioma, ¿cierto?, que tienen estos computadores y que para que nosotros sea fácil, ¿ya? Y que obviamente el computador lo haga también fácil, ¿ya? Ahora, como también dice acá, ¿permite manejar muchos datos de información? Sí. Ya recordemos que un computador, ¿cierto?, es 1000 veces más rápido que una calculadora, ¿ya? O sea, tengan en consideración que un computador puede estar haciendo miles de cosas a la vez. Ya, por ejemplo, ahora actualmente el mío está grabando la pantalla, está grabando mi voz, está conectado por Bluetooth con mis audífonos. Está conectando el micrófono y está transmitiendo mi voz por medio de Wi-Fi a cada una de sus pantallas, de sus parlantes. Entonces, y además está procesando un PDF, ¿cierto? Y además está conectado con el mouse y haciendo miles y miles y miles de cosas que internamente uno no las ve, ¿ya? Pero obviamente si uno accede, ¿cierto?, a esa información, ¿ya? Que nosotros las podemos ver en los procesamientos de datos que tiene cada uno de los computadores, podemos ver, ¿cierto?, todo, ¿cierto?, lo que va haciendo y que obviamente para nosotros como humanos se nos hace casi imposible. ¿Ya? Porque obviamente quizás nuestra red neuronal quizás funcione más complejo que un computador, pero no la podemos ver, ¿ya? Pero sí podemos ver lo que sí hace un computador. ¿Ya? Entonces, ¿permite manejar muchos datos de información? Sí, y como lo vimos en la clase pasada, esta información pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser letras, pueden ser colores, ¿ya? Entonces, sí, no es que, pero la idea es que no es que lo tomen como difícil la cosa, ¿ya? Sino que el tema es que logremos comprender de que lo que nosotros podemos representar o que lo que nosotros podemos hacer que el computador represente, el computador lo haga bien y que para nosotros se nos haga fácil, ¿ya? Porque imagínense, nosotros tenemos que programar una acción, no, que el computador realice una acción, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros hiciéramos esa acción, nos costaría mucho. Entonces, ¿qué mejor que el computador la haga por nosotros? Pero nosotros tenemos que enseñar al computador de que pueda hacer esa acción. ¿Ya? ¿Me siguen? Esa es como la idea. La idea es llegar a programar para que el computador pueda realizar esa acción por nosotros. ¿Ya? Es como cuando nosotros creamos un juego, ¿cierto? Uno cuando crea un juego le dice al computador, si tú apretas tal tecla, el monito se va a mover hacia la derecha. Si tú apretas en la otra, el monito se va a agachar. Entonces, para nosotros no estar controlando todo, uno le asigna controles, uno le asigna acciones, uno le asigna determinados aspectos, ¿cierto?, configurables para que nuestro monito, ¿cierto?, funcione. Y todo eso está gracias a nuestros códigos, ¿cierto? En este caso tenemos el código ASCII, tenemos el código binario, tenemos distintos lenguajes de programación, ¿ya? Tenemos lenguajes como el C, el C++, el C++, lenguaje en Java, lenguajes, tenemos otro más, eh, sí, hay como 5 o 6 lenguajes más, que algunos son más conocidos, otros están más desconocidos, ya están hay unos que ya ni siquiera se usan, ya porque ahí han ido saliendo mejores lenguajes que nos permiten eh, programar de mejor manera. E incluso algunas tecnologías ya están desapareciendo. Por ejemplo, JavaScript, creo que si no me equivoco, en diciembre de este año ya va a desaparecer y va a ser reemplazado por otro. Entonces, mes a mes, día a día, la computación ha ido avanzando de manera casi exponencial. Adobe Flash, sí, yo creo que Flash creo que es el que ya desaparece, ¿cierto? Sí, ya, sí. De hecho, yo creo que si uno entra a Google Chrome y tiene alguna extensión de Flash, bueno, lo confundí con Java,
ya aparece el mensaje de que a finales de año ya no funciona más. De hecho, muchas páginas web que utilizaban Flash ya no lo están haciendo y están cambiando su estructuración, ¿ya? Entonces, claro, quizás lo que estemos aprendiendo hoy día, ya en 3 4 años más, cuando ustedes lo vean en la universidad, aquel que quiera estudiar algo relacionado con lo que es la computación, quizás vaya a estar obsoleto. Y van a decir ustedes, pucha, hace 3 años, hace 2 años el profe me enseñó esto y ahora ya ni siquiera se ve. ¿Ya? Pero claro, actualmente sí, pero quizás en 2 años más no. Entonces, bueno, ahí tenemos que obviamente ir adecuándonos, a ir actualizándonos, porque así es la tecnología, ¿ya? Así es la tecnología y no hay nada que la detenga, ya, por ahora. Así que, bueno, esperemos que si en algún momento llegamos al límite, aprender bien ese límite nomás y empezar a manejarnos súper. Bien, así que eso. Em, ya, vamos a terminar analizando la pregunta E, en donde vamos a ver un ejemplo y vamos a ver un ejercicio. ¿Ya? Entonces, vemos que en la figura 2, que es la segunda figura que vemos acá, vemos que se componen por ceros y uno, ¿ya? En donde el cuadradito en blanco nuevamente es uno y el cuadradito en negro es cero, ¿ya? De la figura número uno. Entonces, si ustedes observan, entre la figura uno y la figura 2 vemos como la traducción de los píxeles, ¿cierto? En la figura uno vemos los colores y en la figura 2 vemos los números asociados, ya como nuestra leyenda. Entonces ahora vamos a utilizar lo mismo. Vamos a utilizar en la figura 4 unos y ceros para que quede como la figura 3. ¿Ya? Entonces vamos a representar la figura 3 en la figura 4 utilizando ceros y unos y vamos a, asimismo nos vamos, y asimismo como se hizo en la figura 2. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? En estos minutitos que nos quedan. Bueno, yo sé que algunos están, bueno, recién mañana, martes y miércoles van a entregar en el colegio los instructivos, pero yo sé que algunos quizás los tengan en impresos ya o perfectamente lo pueden hacer en su cuaderno. Recuerden que estos son cuadritos de 10 por 10, así que no es necesario que hagan las líneas, porque si ya tienen un cuaderno cuadriculado, basta con que hagan un cuadrado de 10 por 10 nomás y luego van pintando y colocando los 1 y los 0. ¿Ya? Así que no les voy a exigir una hoja impresa, ya para nada. Así que ustedes, la idea es que vayan avanzando poco a poco nomás. Bien, así que vamos avanzando, no sé, avísenme si tienen dudas, si tienen consultas con respecto a lo que vimos acá, si no les quedó clara alguna respuesta para poder repasarla. Claramente que sí, sí, por supuesto. Si alguno tiene, recuerden que hay muchas pizarras digitales que esto les puede ayudar. De hecho, el mismo Meet, ¿cierto? Cuenta con una pizarra digital que es Jamboard, que es la pizarra digital de Google, ya la cual ustedes igual pueden utilizar para poder trabajarla. Ya la pueden trabajar con el mouse, la pueden trabajar con una tableta digital, con lo que ustedes tengan como herramienta. Y eh, después, si no saben cómo compartirla, le pueden sacar, imprimir pantalla o pueden ocupar la aplicación de recorte y lo pueden enviar como fotografía o lo pueden pasar a un Word como ustedes lo estimen más conveniente. ¿Ya? Recuerden que si tienen Word y tienen una tableta digital, automáticamente Word tiene la opción de poder ir rayando sobre el archivo, ¿ya? O como lo hago yo con el PDF, lo paso a una pizarra. Por ejemplo, yo utilizo mucho la pizarra gratuita que tiene Windows, que se llama Whiteboard, y con esta Whiteboard nosotros podemos eh, abrir el PDF en la pizarra y empezar a completar. Así que no hay ningún problema en que lo hagan así, ¿ya? Así que no se preocupen. Bien. Ahora, otras dudas, consultas que tengan.
para que así vayamos avanzando todos en conjunto y así la próxima clase vayamos analizando la representación de números. ¿Ya? Recordemos que hoy día vimos lo que es la representación de imágenes. Así que para que así después vayamos viendo las distintas representaciones. Súper. Ya, entonces ahora voy a dejar